Julián Vargas ajustó sus gafas y observó la pantalla del proyector. La imagen mostraba una matriz de indicadores clave de rendimiento, o KPIs, como insistía en llamarlos Sofía Herrera. Eran gráficos de barras, diagramas circulares y líneas de tendencia en colores corporativos brillantes. Julián, a sus 52 años, llevaba 28 en Morales Arquitectos, los últimos 18 como director de proyectos. Su trabajo no se medía en gráficos, sino en cimientos de hormigón, en fachadas de vidrio y acero, y en la confianza de clientes que le habían encargado proyectos por valor de cientos de millones de euros a lo largo de las décadas. Sofía, de 34 años, con un máster en administración de empresas por una prestigiosa escuela de negocios y una confianza inquebrantable en la analítica de datos, se dirigió a la pequeña audiencia en la sala de juntas. Como pueden ver, la optimización de los flujos de trabajo en los últimos 3 meses ha identificado redundancias significativas. Nuestro análisis predictivo sugiere que podemos aumentar la eficiencia del departamento de proyectos en un 18% mediante una reestructuración estratégica del liderazgo. Por ello, y con efecto inmediato, la dirección de proyectos será asumida directamente por mi oficina, centralizando la toma de decisiones. Agradecemos a Julián Vargas sus años de servicio y le deseamos éxito en sus futuros emprendimientos. Las palabras cayeron en un silencio denso y pesado. El equipo de Julián, formado por arquitectos, ingenieros y urbanistas que él mismo había mentorizado, mantuvo la vista fija en la superficie pulida de la mesa de caoba. Nadie se movió. Elena Soto, la arquitecta principal del equipo, una mujer de 40 y tantos años con un talento excepcional para la planificación urbana, apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo tembló en su mejilla. Julián simplemente asintió, con las manos apoyadas con calma sobre la mesa. Su expresión era indescifrable. «Entendido», dijo con voz neutra. «Solo espero que la presentación para el consorcio Alfarsi del viernes esté a la altura de sus expectativas». Sofía enarcó una ceja. Su conocimiento de la arquitectura era puramente teórico, extraído de libros de texto sobre gestión de proyectos y estudios de caso. Se había unido a la firma hacía apenas 4 meses, contratada por Ricardo Morales, el hijo del fundador, para modernizar una empresa que, según ella, operaba con una mentalidad de gremio artesanal. «¿A qué te refieres?», preguntó, su tono ligeramente desafiante. Julián se permitió una sonrisa casi imperceptible. «Ya lo averiguarás». Se levantó sin prisa y se dirigió a su despacho, una esquina acristalada con vistas al Paseo de la Castellana. Empezó a empaquetar sus pertenencias con una metodicidad tranquila. 28 años de carrera cabían, sorprendentemente, en 3 cajas de cartón. Estaban los premios de concursos de arquitectura ganados en su juventud, las fotografías de inauguraciones de edificios emblemáticos, una maqueta a escala de la Biblioteca Nacional de Qatar, un proyecto en el que había colaborado hacía una década. Sacó de un cajón una colección de cuadernos de bocetos de tapa dura y lomo de cuero. Había docenas, todos llenos de dibujos a mano alzada, cálculos estructurales, anotaciones de reuniones y diagramas de flujo que solo él podía interpretar. Eran su verdadero archivo, la memoria externa de su experiencia. Dentro de uno de ellos, el más reciente, estaba la clave para la presentación del viernes. Sofía apareció en el umbral, con los brazos cruzados. Parecía querer decir algo, pero las palabras no le salían. Su manual de gestión no tenía un capítulo para esta situación. La transición silenciosa y digna de un hombre que no mostraba ni ira ni resentimiento. «Julián, sobre el proyecto Mirador de la Sierra», empezó ella. «Ya no es mi responsabilidad, Sofía», respondió él, sellando la primera caja con cinta adhesiva. El sonido del plástico rasgándose fue el único ruido en la habitación. Ella se retiró. Uno a uno, los miembros de su equipo fueron entrando en el despacho.
Las conversaciones fueron breves, incómodas. Un apretón de manos, una promesa de mantenerse en contacto, una mirada que decía más que cualquier palabra. Elena fue la última en llegar. Cerró la puerta tras de sí. «Esto es un error catastrófico», susurró, su voz cargada de frustración. «Ricardo no sabe lo que ha hecho». «Ricardo sabe de finanzas. Sofía sabe de hojas de cálculo. Es el negocio, Elena», dijo Julián, aunque ambos sabían que era mucho más que eso. Julián había visto venir esta situación desde hacía semanas. Sofía había erosionado su autoridad de forma sistemática. Reprogramaba reuniones con clientes sin consultarle, cuestionaba sus decisiones técnicas delante de subalternos y, lo más grave, había empezado a comunicarse directamente con los contactos de nivel medio de sus clientes más importantes, intentando aplicar sus modelos de gestión de relaciones con el cliente a relaciones que se habían forjado durante años de confianza mutua y resultados probados. La semana anterior, en una reunión con Ricardo, había presentado un informe que concluía que el enfoque personalista de Julián era un cuello de botella para la escalabilidad de la firma. Lo que Sofía no sabía era que Julián, un hombre de sistemas y procesos, había documentado cada una de sus acciones. Cada correo electrónico en el que ella contradecía una directriz técnica, cada reunión a la que no fue invitado, cada queja de un cliente sobre la nueva y eficiente burocracia. También se había estado preparando para lo inevitable. Después de casi 3 décadas gestionando proyectos complejos y personalidades difíciles, la previsión era una segunda naturaleza. Cargó las cajas en el maletero de su coche. Mientras conducía hacia su casa en las afueras de Madrid, no sentía la amargura que esperaba. En su lugar, había una calma extraña, una sensación de claridad. Sofía Herrera había cometido un error de cálculo fundamental, uno cuyas consecuencias no comprendería del todo hasta las 10 de la mañana del viernes, cuando el señor Al-Yamil, el representante principal del consorcio inversor, preguntara por los detalles del estudio geotécnico y el plan de gestión de aguas pluviales que Julián le había prometido personalmente. Su esposa, Isabel, lo esperaba en la cocina. Llevaban casados 30 años, y ella podía leer su estado de ánimo en la forma en que dejaba las llaves sobre la mesa. ¿Ha pasado?, preguntó ella, sirviéndole un café. «Ha pasado», confirmó él. «Me han reestructurado». Se sentó a la mesa y miró las 3 cajas de cartón. Contenían su vida profesional, pero también eran un testimonio de un tipo de valor que Sofía Herrera era incapaz de cuantificar: el valor del conocimiento institucional. Julián había entrado en Morales Arquitectos recién salido de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En aquel entonces, la firma era un estudio de tamaño mediano dirigido por Ignacio Morales, el padre de Ricardo, un arquitecto de la vieja escuela que creía que los edificios debían dialogar con su entorno y que las relaciones con los clientes se basaban en el respeto y la palabra dada. Ignacio vio en el joven Julián una rara combinación de talento para el diseño y una mente obsesivamente organizada. Los primeros 10 años, Julián absorbió todo lo que pudo, desde la complejidad de la normativa urbanística de Madrid hasta el arte de negociar con contratistas y proveedores. A los 34 años, ya dirigía sus propios proyectos. A los 40, era la persona a la que Ignacio confiaba los clientes más difíciles y los proyectos más ambiciosos. Construyó una reputación de ser un hombre que cumplía lo que prometía, que anticipaba problemas antes de que surgieran y que podía resolver disputas técnicas con una calma que desarmaba a todas las partes. Cuando la crisis financiera de 2008 golpeó a España, Morales Arquitectos sobrevivió mientras muchos de sus competidores se hundían. Sobrevivieron gracias a los proyectos internacionales y a la lealtad de clientes a largo plazo que Julián había cultivado. Todo cambió hacía 3 años, cuando Ignacio se jubiló y Ricardo tomó el control. Ricardo, con su visión centrada en el crecimiento agresivo y la valoración de la empresa para una posible venta futura,
llenó la dirección de consultores que hablaban un lenguaje de sinergias, optimización y disrupción. Sofía Herrera fue la culminación de esa nueva filosofía. Ella convenció a Ricardo de que el conocimiento y las relaciones de Julián no solo eran un activo, sino también un riesgo, un silo de información, que no estaba bajo el control centralizado de la empresa. Su plan era extraer ese conocimiento, estandarizarlo y hacerlo replicable por cualquier gestor de proyectos con el software adecuado. El proyecto Mirador de la Sierra era el contrato más grande en la historia de la firma. Un desarrollo de lujo de uso mixto valorado en 400 millones de euros, financiado por un consorcio de inversión soberana de Dubái. Julián llevaba más de un año trabajando en la propuesta. Había viajado a Dubái 3 veces, no para presentar diapositivas llamativas, sino para escuchar. Pasó horas con el equipo del señor Al-Jamil, entendiendo no solo sus requisitos técnicos, sino también su visión cultural. El señor Al-Jamil, un hombre de unos 60 años, educado en el Reino Unido pero profundamente tradicional, valoraba el legado por encima del beneficio a corto plazo. Despreciaba las presentaciones comerciales y esperaba un diálogo entre iguales, un debate técnico profundo. Julián había descubierto que el principal interés del señor Al-Jamil no era la estética de los edificios, sino la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura, la gestión del agua, la eficiencia energética, la integración con el paisaje natural de la Sierra Madrileña. La presentación del viernes no era una simple formalidad para aprobar el diseño. Era la prueba final de que Morales Arquitectos comprendía esa visión y tenía la capacidad técnica para ejecutarla. Sofía, en su afán por optimizar, había clasificado la reunión como una presentación de fase final. En su sistema, eso significaba un PowerPoint de 20 diapositivas centrado en el retorno de la inversión y los plazos de entrega. No tenía ni idea de que el señor Al-Jamil esperaba una discusión de 2 horas sobre los cálculos de cimentación, el análisis de vientos dominantes y los detalles del sistema de reciclaje de aguas grises. Detalles que no estaban en ningún servidor de la empresa. Estaban en el cuaderno de bocetos número 27 de Julián Vargas, el que ahora estaba en una caja de cartón en el maletero de su coche. La noche del miércoles, Julián no durmió mucho. No por ansiedad, sino por una extraña sensación de anticipación. Se levantó a las 3 de la madrugada y se preparó un café. Se sentó en su estudio, abrió su ordenador portátil y empezó a organizar sus contactos profesionales, actualizando su perfil en una red profesional por primera vez en 10 años. El teléfono de su casa sonó poco después de las 9 de la mañana del jueves. Era Elena. «Están en pánico», dijo sin preámbulos. «Sofía ha pasado toda la mañana buscando tus archivos del Mirador. Dice que en el servidor solo están los renders y el presupuesto general. No encuentra los informes técnicos». «Los informes técnicos preliminares están ahí, en la carpeta del proyecto, bajo la subcarpeta Estudios técnicos», respondió Julián con calma. Hubo una pausa. «Julián, ella dice que esa carpeta contiene un único documento PDF, que es un resumen ejecutivo de 3 páginas». Julián sonrió para sus adentros. El resumen ejecutivo lo había preparado él mismo para Ricardo, que nunca leía más de 3 páginas. Los datos brutos, los análisis completos, los cientos de páginas de cálculos y simulaciones nunca habían sido digitalizados. Eran demasiado complejos y estaban en constante revisión. Residían en sus cuadernos y en una serie de discos duros externos que guardaba bajo llave en su despacho, y que ahora estaban en una de las cajas de su estudio. «Dile que revise mis notas». «Ah, no. Espera. Ya no tengo notas», dijo, su tono perfectamente neutro. «El señor Al-Jamil ha enviado un correo esta mañana a través de su asistente», continuó Elena, ignorando su comentario. «Confirma la agenda para mañana. Solicita específicamente tu presencia para discutir
los aspectos de ingeniería de aguas y la estrategia de materiales sostenibles. Sofía está intentando preparar a uno de los ingenieros junior, pero el chico está aterrorizado. No conoce el proyecto a ese nivel. Lamento oír eso. Espero que encuentren una solución, dijo Julián. A mediodía, su teléfono móvil vibró. Era un número desconocido. Contestó. Julián, soy Ricardo Morales. La voz del CEO sonaba tensa. Necesito que vengas a la oficina. Ha habido un malentendido. No creo que haya habido ningún malentendido, Ricardo. Sofía fue muy clara el lunes, replicó Julián. Mira, quizás Sofía se precipitó. Podemos hablar de esto. El proyecto del mirador es demasiado importante. Lo es. Y como ya no soy un empleado de Morales Arquitectos, legalmente no puedo representar a la firma en una reunión con un cliente. Sería un fraude. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ricardo estaba procesando la implicación. Podríamos contratarte como consultor externo, solo para esta reunión. Pon tu precio. Lo siento, Ricardo. Tengo otros compromisos. Era cierto. Tenía una llamada programada a las 3 de la tarde con el director de Vázquez y Asociados, una firma de arquitectura competidora que llevaba años intentando ficharle. El viernes por la mañana, a las 9:45, Julián estaba sentado en la terraza de una cafetería, leyendo el periódico, cuando su móvil empezó a sonar insistentemente. Era Sofía. Dejó que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. A las 10:05, las llamadas cesaron. A las 10:30, recibió un mensaje de texto de Elena. Se han ido. La reunión ha durado 20 minutos. El señor Al-Jamil ha sido muy educado. Ha escuchado la presentación de Sofía, ha hecho 2 preguntas técnicas que ella no ha sabido responder, y ha dicho que necesitaban reconsiderar su enfoque estratégico. Luego se ha levantado y se ha marchado con todo su equipo. Julián guardó el teléfono y dio un sorbo a su café. No sentía triunfo, sino una melancolía profunda por lo que se había perdido. No solo un contrato, sino una oportunidad de construir algo verdaderamente excepcional. A la 1 de la tarde, Sofía Herrera le llamó de nuevo. Esta vez, Julián contestó. «¡Me has saboteado!», gritó ella, su voz aguda y temblorosa. «Has ocultado información vital de la empresa. Esto es causa de demanda». «Sofía», dijo Julián con una paciencia infinita. «Toda la información propiedad de la empresa se quedó en los servidores de la empresa. Yo solo me llevé mis efectos personales. Mis cuadernos, comprados con mi dinero a lo largo de 30 años, son efectos personales. Si quieres verificarlo, consulta mi contrato. O mejor, consulta a un abogado. Él te explicará la diferencia entre el conocimiento institucional y la propiedad intelectual. Uno reside en las personas, el otro, en los documentos». Colgó antes de que ella pudiera responder. 10 minutos más tarde, recibió una llamada del Departamento de Recursos Humanos, solicitando formalmente la devolución de material corporativo. Julián les remitió a su abogado, un viejo amigo que le debía un par de favores. La llamada no se repitió. El lunes siguiente, Julián se reunió con Carlos Vázquez, el socio fundador de Vázquez y Asociados. Era un arquitecto de su misma generación, un hombre que compartía su filosofía de trabajo. La conversación no fue una entrevista de trabajo, sino una discusión estratégica. «Hemos oído lo que ha pasado en Morales», dijo Vázquez. «Una estupidez. Ricardo nunca entendió el negocio de su padre. Cree que los edificios se construyen con PowerPoints. Cree que las relaciones no tienen valor en el balance final», corrigió Julián. «Exacto. Julián, quiero que te vengas con nosotros, no como director de proyectos. Quiero que seas director de desarrollo estratégico. No solo gestionarás proyectos, los crearás. Usarás tu red de contactos, tu reputación, para atraer el tipo de trabajo que define a una firma. Te ofrezco un salario un 30% superior al que tenías y una participación en los beneficios de los proyectos que generes». Julián aceptó en el acto.
Esa misma semana, el diario económico más importante del país publicó una breve nota informando de que el consorcio Al-Farsi había cancelado sus planes para el proyecto Mirador de la Sierra, citando una reevaluación de sus socios estratégicos en España. Las acciones de la empresa matriz de Morales Arquitectos, que cotizaba en el mercado continuo, cayeron un 8% en un solo día. 2 semanas después de empezar en su nuevo puesto, Julián recibió una llamada de Elena. Ricardo ha despedido a Sofía, le informó. La ha culpado de todo. La ha utilizado como chivo expiatorio. Ahora me ha ofrecido tu antiguo puesto. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Julián. He presentado mi dimisión esta mañana. Y no soy la única. 2 de los ingenieros estructurales más veteranos también se van. El ambiente es irrespirable. Nadie confía en Ricardo. La gente tiene miedo. Elena, dijo Julián tras una pausa. En Vázquez estamos expandiendo el equipo. Necesitamos a un arquitecto jefe con experiencia en planificación urbana a gran escala. Alguien que pueda liderar un equipo de diseño desde la concepción hasta la ejecución. El silencio de Elena al otro lado de la línea fue elocuente. 6 meses más tarde, Vázquez y Asociados anunciaba públicamente un nuevo proyecto. Un acuerdo con el mismo consorcio Al-Farsi para desarrollar un centro de investigación y tecnología en el sur de España. Un proyecto diferente, pero de una escala y ambición similares al fallido Mirador. El comunicado de prensa destacaba que el proyecto estaría liderado por su nuevo director de desarrollo estratégico, Julián Vargas, y su arquitecta jefe, Elena Soto. La noticia fue un golpe devastador para la reputación de Morales Arquitectos. Perdieron otros 2 clientes importantes en las semanas siguientes. Los despidos se sucedieron. Ricardo Morales se vio obligado por el Consejo de Administración a vender la firma a un conglomerado internacional más grande, que la absorbió y disolvió su marca histórica. El nombre Morales Arquitectos, una vez sinónimo de calidad y prestigio en la arquitectura española, desapareció. Un año después de su despido, Julián estaba en una obra en Andalucía, revisando los planos con Elena. El sol de la tarde iluminaba los cimientos de lo que sería el edificio principal del nuevo centro tecnológico. Su teléfono vibró. Era una notificación de una red social profesional. Sofía Herrera había actualizado su perfil. Ahora se presentaba como consultora independiente de transformación digital, especializada en ayudar a empresas tradicionales a navegar la nueva economía. En su experiencia laboral, su paso por Morales Arquitectos se describía como un proyecto de reestructuración exitoso que optimizó los procesos internos. No había mención alguna al resultado final de dicha reestructuración. Julián miró la estructura de acero que se alzaba contra el cielo azul. No sintió nada. Ni rencor, ni satisfacción. Solo la tranquila certeza de que algunos activos no aparecen en los balances, y que el conocimiento, la experiencia y la confianza, una vez perdidos, son casi imposibles de recuperar. El verdadero valor no estaba en las hojas de cálculo, sino en la capacidad de convertir líneas en un papel en algo real, sólido y duradero. Y eso era algo que ninguna reestructuración estratégica podía arrebatarle. Siguió trabajando, explicando a un joven ingeniero por qué una determinada viga de carga debía reforzarse más allá de las especificaciones estándar. Una lección que no estaba en ningún manual, sino en la memoria de un error evitado en un proyecto de hacía 15 años. El conocimiento seguía fluyendo. El desarrollo del proyecto en Andalucía progresó a un ritmo notable. El equipo, compuesto en gran parte por antiguos empleados de Morales Arquitectos que se habían unido a Vázquez y Asociados, trabajaba con una sinergia que Julián no había visto en años. La moral era alta. La burocracia era mínima. Las decisiones se tomaban basándose en la experiencia y el debate técnico, no en métricas impuestas desde arriba.
Carlos Vázquez les había dado autonomía total, confiando en el juicio de Julián y Elena. Un día, durante una visita de inspección, el señor Al-Yamil se acercó a Julián mientras observaban la instalación de unos paneles fotovoltaicos de última generación. Julián, dijo el inversor en un inglés impecable, he de confesar que la decisión de abandonar el proyecto anterior fue difícil. Mi equipo de analistas en Dubái no lo entendía. Sus proyecciones financieras para el Mirador de la Sierra eran excelentes. Las proyecciones suelen serlo, respondió Julián con diplomacia. Sí, pero las proyecciones no construyen edificios. Las personas lo hacen. Cuando esa joven, la señora Herrera, fue incapaz de decirme la capacidad de carga del subsuelo en la parcela norte, comprendí que no estaba hablando con la persona que había diseñado la solución, sino con alguien que había leído un resumen. En nuestro negocio, los detalles no son solo detalles. Son el negocio en sí mismo. Perdimos la confianza en la organización, no en la visión. Hizo una pausa y señaló la estructura frente a ellos. Aquí, la confianza está intacta. Esa conversación validó todo lo que Julián había creído durante su carrera. El capital más valioso de una empresa de servicios profesionales es el capital humano y relacional. Es frágil y se construye lentamente, pero se puede destruir en un instante. Mientras tanto, las consecuencias para los antiguos actores de esta historia seguían su curso. Ricardo Morales, tras la venta de la empresa familiar, intentó lanzar un fondo de inversión en startups tecnológicas. Fracasó al cabo de 18 meses por falta de inversores. Su reputación en el círculo empresarial de Madrid había quedado dañada. Se le consideraba alguien que había heredado un legado y lo había malgastado por seguir ciegamente las modas de gestión. Sofía Herrera luchaba por establecerse como consultora. Consiguió algunos contratos pequeños, pero su metodología, basada en la teoría y carente de experiencia práctica profunda, a menudo generaba más problemas de los que resolvía. Su nombre se asoció en ciertos círculos con una reestructuración fallida, un caso de estudio que a veces se mencionaba en voz baja en las escuelas de negocios como ejemplo de cómo no implementar el cambio organizacional. Julián, por su parte, rara vez pensaba en ellos. Estaba demasiado ocupado. El éxito del proyecto andaluz llevó a Vázquez y Asociados a una nueva era de crecimiento. La firma abrió oficinas en Lisboa y Milán. Julián viajaba constantemente, pero era un tipo de trabajo diferente al de antes. No se trataba de apagar fuegos o de gestionar crisis, sino de construir, de crear oportunidades. Se convirtió en mentor de una nueva generación de arquitectos y gestores de proyectos, inculcándoles la filosofía que había aprendido de Ignacio Morales: la atención al detalle, el respeto por el cliente y la integridad profesional por encima de todo. Una tarde, casi 2 años después de su salida de Morales Arquitectos, recibió un correo electrónico inesperado. Era de un joven arquitecto que había sido uno de los últimos en incorporarse a su equipo en la antigua firma. El joven le contaba que estaba buscando trabajo y le pedía una carta de recomendación. En el correo, le adjuntaba un enlace a un artículo de un blog de arquitectura. El título era El colapso de Morales Arquitectos, una autopsia de la pérdida de conocimiento institucional. El artículo analizaba en detalle cómo la salida de un único directivo clave, seguida de la de su equipo principal, había provocado un evento de extinción de conocimiento en la empresa. El autor argumentaba que la dirección había confundido la información, datos en un servidor, con el conocimiento, la capacidad de interpretar y aplicar esa información en contextos complejos. El despido de Julián Vargas no fue la causa del colapso, sino el síntoma de una cultura de gestión que ya no valoraba su activo más importante. Julián leyó el artículo con una sensación de distancia, como si estuviera leyendo sobre otra persona. Cerró el ordenador portátil y miró por la ventana de su despacho en la nueva sede de Vázquez y Asociados.
un edificio moderno y sostenible que ellos mismos habían diseñado. Vio a Elena en la sala de reuniones principal, discutiendo una maqueta con un grupo de jóvenes arquitectos. Vio la energía, la colaboración, la pasión. Se dio cuenta de que la historia no era sobre venganza o justicia poética, era sobre la continuidad. El conocimiento no había muerto, simplemente se había mudado a un lugar donde era valorado. La mejor respuesta a la destrucción no era la confrontación, sino la construcción de algo mejor en otro lugar. Llamó al joven arquitecto que le había escrito y le dijo que le enviara su currículum. Había un puesto para él en el equipo de Milán. El ciclo continuaba. El legado, al final, no pertenecía a una marca o a un edificio, sino a las personas que lo llevaban consigo. Y ese era un activo que Julián Vargas nunca dejaría de gestionar.